Todos muy bienvenidos a el taller del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el formulario 22, ¿cierto? La confección del formulario 22 del año tributario 2026 con nuestro software. Mi nombre es Pablo Jorquera, me desempeño como consultor dentro de Otras Noches. Como les comentaba anteriormente, el objetivo de este taller es poder analizar los componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar un formulario de renta con mira a la T 2026, ¿cierto? Ya sabemos que bueno, lo conversábamos anteriormente, ya está habilitado el formulario 22 en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y la idea es poder analizar e identificar los recuadros del formulario 22 que deben completar según el régimen tributario de cada contribuyente, ¿cierto? Porque y dependiendo de eh, el régimen tributario de la empresa, ¿cierto? Ya sea un 14 de 3, 14A o un 14 de 8, va a depender, ¿cierto? Que recuadros deben completar de el formulario 22, ¿ya? Sabemos que, y lo que les comentaba anteriormente, que los regímenes vigentes en nuestra actual legislación tributaria, que está en vigencia desde el 1 de enero del 2020, tenemos los siguientes regímenes tributarios principales, ¿cierto? Que en este caso mencionamos a cinco, pero dentro de esta presentación nos vamos a enfocar en tres, ¿cierto? Tenemos el régimen general 14A, semi-integrado, el régimen general ProPyme, el 14D número 3, ¿cierto? Y el régimen de transparencia tributaria, el 14D número 8. Además, tenemos el régimen de renta presunta, ¿cierto? Y los contribuyentes no sujetos al artículo 14 que en este régimen están eh, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Vamos a partir hablando un poco sobre el régimen general 14A, el régimen semi-integrado. Los contribuyentes acogidos a este régimen tienen la obligación de llevar contabilidad completa, además deben llevar el control de los siguientes registros tributarios. Deben generar su renta líquida imponible, ¿cierto? Capital propio tributario, renta afecta a impuestos y registro de renta empresarial. Importante conocer y entender el flujo de generación de estos registros tributarios porque posteriormente van a ser los que vamos a traspasar al formulario 22, ¿cierto? La renta líquida imponible la vamos a traspasar hacia el recuadro 12, capital propio al recuadro 14, RAI al recuadro 13, registro de renta empresarial al recuadro 15 y 16 cuando sea la empresa 14A, ¿cierto? Que lo vamos a ir desplegando más adelante. Tenemos también el régimen general ProPyme, ¿cierto? Aquellos contribuyentes acogidos al régimen general ProPyme pueden optar entre llevar contabilidad completa o simplificada, pero sí deben llevar el control de los siguientes registros tributarios: base imponible en base percibida, capital propio tributario simplificado, renta afecta a impuestos, registro de rentas empresariales. Si hiciéramos un paralelo, ¿cierto?, entre el 14A y el 14B3, vamos a ver que son registros tributarios bastante similares. Prácticamente se persigue el mismo flujo porque primero debemos determinar la renta líquida, o en este caso hablábamos de la base imponible. Posteriormente debemos generar el cálculo del capital propio, renta afecta impuestos y registro de renta empresarial. También sigue la misma lógica el trasvasije, ¿cierto? El traspaso de información desde estos registros tributarios a el formulario 22, porque la base imponible lo vamos a llevar al recuadro 17, ¿cierto? El capital propio tributario lo vamos a llevar al recuadro 19, renta afecta impuesto al recuadro 18, registro de renta empresarial, recuadros 20 y 21. ¿Cuáles son principales diferencias entre uno y otro régimen, ¿cierto? Partimos desde la base que la determinación de la renta líquida imponible es diferente, ¿cierto? Porque en el caso del 14A, empresas sujetas a las disposiciones del 14A determinan su renta líquida imponible en base de vengada. ¿Qué quiere decir esto? Que determinamos nuestro resultado financiero el 31 de diciembre. Ese resultado financiero, ¿cierto? Posteriormente debemos generar los ajustes tributarios que son agregados y deducciones, ¿cierto? Y con eso nos entrega la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro. Tienes la opción de acogerse al incentivo al ahorro o no, y eso nos va a entregar el resultado final que va a ser la renta líquida imponible con la cual se va a calcular el 27% que es el impuesto de primera categoría que pagan las empresas 14A. En el caso del ProPyme, también vamos a determinar una renta líquida imponible, pero acá hablamos de que es una base imponible en base percibida. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sumar el total de ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio, ¿cierto? Del 1 de enero al 31 de diciembre, y vamos a rebajar los gastos incurridos, ¿cierto? Y con lo que tengamos algún respaldo, ¿cierto? Ante el Servicio de Impuestos Internos, también entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y la diferencia
generada, ¿cierto? Entre ingresos efectivamente percibidos menos egresos efectivamente pagados, nos va a dar el resultado que va a ser la base imponible. Igualmente debemos generar los ajustes si es que dentro de los egresos sumamos, ¿cierto?, los gastos rechazados para poder hacer ese ajuste por agregado. Recordar que aunque sea una determinación de una base imponible, entre comillas, simplificada, siguen rigiendo la ley de impuesto a la renta para efectos de determinación de gastos necesarios para producir renta. ¿Ya? Entonces, si es que incurrimos en algún gasto rechazado, igualmente lo debemos agregar. ¿Ya? Pero principalmente, bueno, la diferencia está ahí entre la base imponible y el capital propio, ¿cierto? Porque acá hablamos de un capital propio tributario simplificado que a la larga, bueno, lo hemos visto en otras presentaciones también, busca determinar el patrimonio neto de la empresa según las variaciones positivas y negativas que se incurrieran durante el ejercicio. Después tenemos el régimen de transparencia tributaria. En este caso, los contribuyentes acogidos al régimen 14 de número 8 están excluidos de la obligación de llevar contabilidad completa y exentos del pago de impuestos de primera categoría. ¿Cierto? Vamos a determinar entonces acá el resultado tributario en base percibido, tal como lo conversamos en el 14 de 3. Total de ingresos percibidos menos total de ingresos efectivamente pagados nos va a entregar una base imponible. Esa base imponible se va a atribuir a los socios, a los propietarios, a los accionistas de la empresa, ¿cierto? En porcentaje de participación y esa atribución, o sea, el resultado tributario de la empresa va, eh, va a estar exenta del pago de impuestos de primera categoría, pero va a estar afecta al global complementario. Como se atribuye a los propietarios van a pagar su global complementario correspondiente según la utilidad que haya generado la empresa. La renta líquida o la base imponible en este caso la vamos a presentar en el recuadro 22 del formulario 22 y el capital propio simplificado lo vamos a presentar en el recuadro 23, ¿cierto? Que más adelante lo vamos a desglosar, que también lo que busca principalmente es determinar las variaciones del patrimonio para determinar el patrimonio neto de la empresa y sumar y restar ciertos valores positivos y negativos o aumentos y disminuciones del patrimonio durante el ejercicio. Flujo de los registros tributarios, que es un poco lo que estábamos conversando. Generalmente vamos a partir con el registro contable, ¿cierto? Porque vamos a contabilizar ya sean compras, ventas, todos los movimientos en el libro diario, ¿cierto? Eso nos va a entregar un balance y desde el balance vamos a poder determinar una renta líquida imponible, ¿cierto? En el caso de el 14A va a partir desde el balance, en el caso de las empresas 14D3 o 14D8 sobre el flujo, ¿cierto? Ingreso menos egreso. Posteriormente vamos a determinar el capital propio tributario. Es importante siempre recordar que en este flujo no nos podríamos saltar un paso, sobre todo desde la renta líquida hacia adelante. No podríamos calcular un capital propio tributario antes de calcular una renta líquida imponible. Más adelante también vamos a ver que cuando revisemos, ¿cierto?, el esquema de cálculo del capital propio tributario, aumentos y disminuciones principales dentro de un ejercicio para efecto de determinar el capital, el patrimonio, son los resultados tributarios de la empresa, ¿cierto? Porque si la empresa tiene una determinación de una renta líquida imponible positiva, eso representa un flujo positivo que se debe reflejar en el capital propio, ¿cierto? Y en el caso de una renta líquida imponible negativa, una pérdida tributaria, también tiene efecto sobre el capital propio tributario, ¿cierto? Porque va a disminuir nuestro capital propio tributario. Por lo tanto, insisto, no podríamos calcular bien un capital propio tributario antes de la determinación de una renta líquida imponible. La misma lógica con la renta afecta a impuestos, ¿cierto? Eh, las recomiendo igual dentro de nuestro canal de YouTube. Tenemos presentaciones anteriores que hemos generado donde hemos hecho, por ejemplo, el análisis de la renta afecta a impuesto en particular. ¿Qué es lo que busca? De repente suena un poco redundante porque el mismo título, por llamarlo así, el encabezado, el renta afecta a impuesto, nos está diciendo que buscamos renta afecta a impuestos, pero ¿qué son las rentas afecta a impuestos? De repente no nos hacemos esa pregunta, ¿cierto? Y si analizamos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una renta líquida imponible positiva, esa renta líquida imponible positiva genera una renta afecta a impuestos, ¿cierto? Porque paga un impuesto de primera categoría, también va a estar disponible para que los propietarios puedan declarar retiro, ¿cierto? Y los retiros también están grabados con impuesto global complementario. Entonces ahí ya encontramos la primera renta afecta a impuestos, la renta líquida imponible. ¿Y qué nos va a ayudar este cálculo de renta afecta impuestos? A determinar, ¿cierto?, los aumentos y las disminuciones que han existido durante
más de un ejercicio, porque esto es acumulativo. La renta afecta impuesto se va acumulando año a año, ¿cierto? Porque si yo tengo una utilidad en el primer año y no se retira por completo, ese saldo va a quedar definido y va a quedar determinado, o va a quedar dentro de este concepto de renta afecta impuestos, ¿cierto? Y así nosotros vamos controlando cuáles han sido nuestras utilidades históricas dentro de la empresa, que son renta afecta impuestos, menos sus disminuciones, que principalmente son los retiros efectuados por los propietarios, ¿cierto? Entonces ahí vamos determinando ese valor para poder posteriormente determinar también el crédito al que van a estar sujetos al momento de llevarlos a los registros de renta empresarial, ¿cierto? Entonces, eso quiero transmitir con este flujo. No podríamos llegar a un registro de renta empresarial sin antes haber pasado por la renta líquida imponible, capital propio, la determinación del RAI, ¿cierto? Y el registro de renta empresarial es el que posteriormente nos va a entregar la información correspondiente. Bueno, la semana pasada me imagino que estuvieron en eso, ¿cierto? Enviando la declaración jurada 1948 y que posteriormente debemos traspasar al formulario 22. ¿Ya? Índice del formulario 22. En el recuadro 1, ¿cierto? Vamos a ver que, perdón, dentro de este listado de recuadros que estamos viendo, estamos analizando qué recuadros potencialmente podrían completar por régimen, ¿cierto? Acá partimos con el global complementario, o sea, personas naturales que van a tener disponible para completar datos de honorarios que tuvieron rentas por honorario, ¿cierto? Determinación del mayor o menor valor obtenido por la enajenación de bienes raíces situados en Chile, efectuados por personas naturales y no asignados a la empresa individual, ¿cierto? El recuadro 3 tenemos datos sobre instrumentos de ahorro. En el 4 tenemos enajenación de acciones, derechos sociales, cuotas de fondo mutuo y o de inversión. En el recuadro 5 el crédito por ingreso diferido para los propietarios de empresas régimen 14 de número 8. Y en el recuadro número 24, ¿cierto? Tenemos el pago de préstamos con tasa cero percibido en el año comercial. En este caso, para esta renta, el año comercial 2021, ¿cierto? Porque el 2020 ya se extinguió la deuda en la renta anterior. Y de hecho este año es el último año en el que debiésemos encontrar este recuadro 24. Para el AT 2027 ya no debiese existir este recuadro 24. Después tenemos primero una serie de recuadros comunes, ¿cierto? El recuadro 6, 7, 8 y 9, donde en el recuadro 6 tenemos datos informativos, ¿cierto? Donde están los datos del balance, por ejemplo. Recuadro 7 tenemos el ingreso diferido y saldos pendientes de amortización. En el recuadro número 8, información sobre donaciones y créditos o rebaja imputable el impuesto de primera categoría. En el recuadro 9, registro FUR. Desde el recuadro 10 en adelante tenemos recuadros que pudiesen ser completados solamente por empresas que están en el régimen general semi-integrado, ¿cierto? En el régimen general 14A. Porque en el recuadro 10 tenemos la información de la depreciación, ¿cierto? Donde incorporamos los datos de nuestro activo fijo y la depreciación. ¿Por qué es exclusiva del 14A? Porque sabemos que los regímenes ProPyme rige la llamada depreciación instantánea, que más que ser una depreciación instantánea, es lo que nos permite que el gasto incurrido por la empresa por la adquisición de bienes del activo fijo se lleve directamente o afecte directamente a la determinación de la renta líquida imponible, ¿cierto? En el 14A eso no es así. Nosotros contabilizamos el activo fijo en una cuenta de activo, valga la redundancia, por lo tanto no afecta al resultado, sino que lo que afecta al resultado en el caso de las 14A es la depreciación, ¿cierto? Y eso lo informamos en el recuadro número 10. En el recuadro 11 tenemos el royalty minero y los recuadros que sí o sí debiese haber información en una 14A, ¿cierto? En el recuadro 12, donde tenemos la renta líquida imponible. En el recuadro 13, donde tenemos la determinación del RAI. En el 14, la razonabilidad del capital propio tributario. En el recuadro 15, los registros de renta empresarial y movimiento del STUT, ¿cierto? Porque más adelante vamos a ver que en el recuadro 15 vamos a tener la columna del RAI, del DEDAN, la renta con tributación cumplida, la renta exente, em, se me fue, los ingresos no renta. Y en el recuadro 16 tenemos los saldos acumulados de crédito. ¿Ya? Posteriormente, desde el recuadro 17 hasta el 21, tenemos recuadros que van a ser utilizados exclusivamente por empresas 14 de número 3, ¿cierto? En el recuadro 17 tenemos la base imponible, en el recuadro 18 la determinación del RAI, en el recuadro 19 el capital propio simplificado,
En el recuadro 20, el registro de rentas empresariales, lo mismo. La única gran diferencia entre el 14A y 14B3 es que no vamos a encontrar la columna del DEDAN, ¿cierto? Porque por lo que explicábamos de el control de los activos fijos. En el recuadro 21, los saldos acumulados de crédito, ¿cierto? Y nos pasamos a los recuadros 22 y 23 que van a ser exclusivos para empresas sujetas a las disposiciones del 14 de número 8, donde en el recuadro 22 tenemos la base imponible, ¿cierto? Y en el recuadro número 23 el capital propio simplificado de las empresas que tributan en el régimen de transparencia tributaria. Partamos hablando un poco sobre la renta líquida imponible, ¿cierto? Partimos hablando del régimen general 14A. La renta líquida imponible de estos contribuyentes se calcula en base de vengada, lo que veníamos conversando anteriormente, y se debe informar en el recuadro 12 del formulario 22, donde en primera instancia se informa la composición del resultado financiero del ejercicio, y posteriormente se informan los ajustes al resultado financiero, que son los agregados y las deducciones. Acá vemos, ¿cierto?, el ejemplo del recuadro 12 del formulario 22, donde vemos que en la primera sección, ¿cierto?, tiene como título resultado financiero. Y ahí vamos a ver que lo que nosotros informamos en esta primera sección del formulario 22 es el estado de resultados, ¿cierto? Porque tenemos ingresos del giro percibido de vengado, rentas de fuente extranjera, intereses percibidos de vengado, otros ingresos percibidos de vengado, y posteriormente en los costos vamos a partir con el costo directo de los bienes y servicios, o sea, el costo de venta. Después tenemos remuneración, arriendo, depreciación financiera, perdón, intereses pagados adeudados, gastos por donaciones, etcétera, ¿cierto? Porque a este código 1672 al que vamos a llegar debe ser el resultado financiero. Por lo tanto, acá lo que nosotros debemos homologar es nuestro estado de resultado para poder determinar este resultado que debiese ser cuadrado con el total del estado de resultado y el balance y el resultado según balance que determinamos, ¿cierto? Este código 1672. Posteriormente, tenemos ajuste al resultado financiero, donde primero están las correcciones monetarias, ¿cierto? Con saldo deudor o acreedor. Las partidas del inciso primero no afectan al impuesto único con tasa del 40 y del inciso segundo del artículo 21 reajustada, ¿cierto? Después tenemos la depreciación financiera, la estimación y o castigo de deudor incobrable, tributables no reconocidas financieramente, gastos agregados por donaciones, etcétera. Acá vamos a encontrar un listado donde cuando hablamos de ajuste al resultado financiero inmediatamente debemos pensar en agregados y deducciones, ¿cierto? Y posteriormente vamos a ver que vamos a encontrar también imputaciones a la pérdida tributaria del ejercicio y nos va a entregar entonces la renta líquida imponible afecta a impuesto de primera categoría o el resultado tributario negativo. La renta afecta a impuestos, ¿cierto? El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa que se encuentran afecta a impuestos. Se debe informar en el recuadro 13 del formulario 22. ¿Cierto? Que acá vamos a ver el esquema de cálculo, donde vamos a partir con el capital propio tributario positivo o negativo final, ¿cierto? Que viene desde el recuadro 14. Y posteriormente vamos a sumar el saldo negativo del REX, vamos a sumar los retiros, remesas o dividendos repartidos en el ejercicio y vamos a rebajar a todo esto, ¿cierto? El saldo positivo del REX al término del ejercicio antes de las imputaciones, el capital aportado debidamente reajustado, el saldo del FUR y sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Generalmente, cuando nosotros generamos la determinación del RAI, ¿cierto? Vamos a tener un valor, ya sea el capital propio tributario positivo o negativo inicial. Si es que hay retiros o dividendos distribuidos, vamos a completar el dato en el código 1619 y vamos a ingresar también el capital aportado debidamente reajustado. ¿Cuál es la clave de una buena determinación de un RAI? Que el capital propio tributario haya estado bien determinado, porque el capital propio, en la determinación del capital propio, ya está la determinación de la base imponible, que debiese ser el aumento más significativo durante un ejercicio, que va a estar afecto a impuestos, ¿cierto? Porque vamos a ver ahora el capital propio tributario, ¿cierto? Que en este caso, el método más utilizado, el que más conocemos, es el método del activo, ¿cierto? Que plantea que al total del activo depurado descontamos el pasivo exigible. ¿Por qué hablamos del activo depurado, ¿cierto? Porque el total de activo rebajamos los valores INTO, ¿cierto? Intangibles, nominales, transitorios y de orden. Determinamos ese activo depurado y posteriormente rebajamos el total del pasivo exigible. Si bien nosotros conocemos como contadores, ¿cierto? Este método
de generación del cálculo del capital propio, igualmente debemos estar conscientes que en el recuadro 14 vamos a encontrar la razonabilidad del capital propio tributario, que busca encontrar el mismo valor que calculamos a través de este método activo que estábamos mencionando. En este caso, la lógica que sigue este recuadro de en razonabilidad es la que comentábamos anteriormente, de que acá nosotros lo que vamos a buscar son las variaciones positivas y negativas que se generaron durante el ejercicio, porque vamos a partir con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, que sabemos que el capital propio tributario positivo o negativo inicial es el capital propio tributario positivo final del año tributario anterior, ¿cierto? Que en este caso es el año tributario 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que en la determinación del capital propio tributario de la T 2025 nosotros llegamos a un resultado en el código 645-646, ¿cierto? Y es capital tributario negativo final, se anotó en el código 646, por lo tanto para este año vamos a partir con el código 1146. Y posteriormente tenemos las variaciones positivas y negativas que se generaron durante el ejercicio, ¿cierto? Tenemos la corrección monetaria, aumento efectivo de capital del ejercicio actualizado, disminuciones efectivas que estos aumentos y disminuciones se reflejan, ¿cierto? Una modificación, por ejemplo, de la escritura de la empresa. La renta líquida imponible afecta impuestos de primera categoría, ¿cierto? Ahí tenemos, como les comentaba, el aumento más significativo para el capital propio tributario o la pérdida tributaria del ejercicio del 31 de diciembre. Vamos a encontrar las pérdidas de ejercicio anteriores, ¿cierto? Renta exenta, pérdidas por renta exenta del impuesto de primera categoría e ingreso no renta del ejercicio, retiro o dividendos percibidos en el ejercicio por participación en otra empresa, remesa, retiro, dividendos repartidos en el ejercicio, ¿cierto? Pero, insisto, acá lo que nosotros buscamos en esta determinación de la razonabilidad es incorporar los datos de variaciones positivas y negativas que afectan al patrimonio de la empresa. ¿Ya? Posteriormente tenemos los registros de rentas empresariales, ¿cierto? Que llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas, perdón, y exentas de impuestos, eh, además de los saldos de crédito acumulado existentes. Dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22. Acá tenemos, ¿cierto?, el ejemplo del recuadro 15, donde vamos a partir con los remanentes de ejercicios anteriores, ¿cierto? Ya sean de la columna del RAI, DEDAN, rentas con tributación cumplida, donde tenemos el RAP y diferencia inicial con el ex artículo 14 ter, el ISFUT. Otras rentas con tributación cumplida, tenemos renta exenta, ingreso no renta y la columna del STUT, ¿cierto? Que es donde controlamos el antiguo FUT. Y partimos entonces con el remanente del ejercicio perdón, el remanente del ejercicio anterior o saldo final reajustado, ¿cierto? Acá incorporamos los valores con corrección monetaria. Tenemos el aumento del ejercicio por reorganizaciones, disminuciones del ejercicio por reorganizaciones, el reverso y o disminuciones del ejercicio, que acá en el código 1204 anotaríamos el reverso del RAI positivo, ¿cierto? Los aumentos del ejercicio propio, que acá es donde encontramos el RAI del ejercicio. Pues tenemos otras disminuciones del ejercicio, remesa, retiro, dividendos, imputados a los registros de rentas empresariales, ¿cierto? Acá en el código 1208, 1218, 1230, etcétera, dependiendo a qué columna del registro de renta empresarial se imputó el retiro. Retiro en exceso, remanente del ejercicio siguiente, ya sea positivo o negativo, ¿cierto? Y posteriormente en el recuadro 16 son prácticamente los mismos títulos, pero aquí vamos a llevar el control de los créditos, ¿cierto? Tenemos lo acumulado a contar del 1 de enero del 2017, no sujeto a restitución y sujeto a restitución, los impuestos pagados en el exterior, lo acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016, que eso sabemos que están vinculados con el FUT o para el registro de renta empresarial actual con la columna del STUT, ¿cierto? Y tenemos los créditos sin derecho a evolución, con derecho a evolución o impuestos pagados en el extranjero. Para efectos del régimen general PROPYME, bueno, la renta líquida imponible, ¿cierto? Se calcula en base percibida, lo que veníamos conversando anteriormente, que se determina entre la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial. Se va a informar en el recuadro 17 del formulario 22, donde acá vamos a ver que tenemos listados de ingresos y egresos que van a determinar nuestra base imponible afecta a impuestos de primera categoría, ¿cierto? Dentro de los ingresos tenemos ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y percibido en el actual. Recordemos que
Este régimen toma en consideración los ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio. Y puede pasar, pasa bastante, que podemos emitir una factura de venta, ¿cierto? Al 30 o en diciembre, en este caso del 2024, ¿cierto? Y que hubiese sido pagada en enero del 2025 se incluye dentro de esta renta de la T 2026, ¿cierto? Lo mismo para los gastos. Pudiésemos haber generado una compra a un proveedor en diciembre del 2024, haberle pagado al proveedor en enero del 2025, entonces eso afecta a la determinación de la base imponible de este año tributario 2026. ¿Ya? Posteriormente vamos a tener el capital propio simplificado, que seguimos la misma lógica, en este caso lo vamos a presentar en el recuadro 19. Es muy similar a la lógica que presentamos en la razonabilidad del capital propio, porque nuevamente acá vamos a partir con el código 1445, 1446, que debe coincidir con el 1545, 1546 del año tributario anterior, o el capital aportado a empresas que inician actividad en el año comercial que estamos declarando. Y posteriormente lo que vamos a buscar son los aumentos y disminuciones de patrimonio, ¿cierto? Acá vamos a ver también que tenemos la base imponible afecta a impuesto de primera categoría o la pérdida tributaria del ejercicio del 31 de diciembre, pérdidas tributarias del ejercicio anteriores, van a estar los retiros también, está dentro de conceptos importantes acá, por ejemplo, el incentivo al ahorro, ¿cierto? Que si la empresa se acoge al incentivo al ahorro, lo debemos agregar al cálculo del capital propio tributario. Lo he explicado anteriormente también, ¿cierto? Que esto viene por relacionado a que el incentivo al ahorro no es un flujo efectivo, sino que es un cálculo, una estimación, una rebaja a través de esta franquicia que no mueve un flujo, sino que es simplemente un beneficio que permite pagar un impuesto de primera categoría rebajado, ¿cierto? En la determinación de la base imponible. Como no es un flujo, como no es una rebaja de patrimonio efectiva, lo debemos agregar posteriormente al determinar el capital propio tributario. Después tenemos la renta afecta impuesto. Acá la definición a lo que vimos anteriormente en el 14A es prácticamente lo mismo. La única gran diferencia en el registro del RAI de las empresas del 14D número 3 es que los valores van a estar a valores históricos, ¿cierto? No vamos a aplicar corrección monetaria, por ejemplo, al capital aportado. La remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio, también los vamos a informar a valores históricos, ¿cierto? Es la principal diferencia entre la determinación del RAID del 14A con el 14D3. Y además que se presentan en recuadros diferentes, ¿cierto? Acá estamos en el recuadro 18, anteriormente en el 14A presentamos la información en el recuadro número 14, si mal no recuerdo. No, 13, perdón, recuadro 13. Los registros de renta empresariales también sigue la misma lógica, ¿cierto? En este caso vamos a llevar el control de la renta afecta y exenta de impuestos en el recuadro 20 y los saldos acumulados de crédito en el recuadro número 21. ¿Cierto? Acá vemos que en el recuadro 20, la única gran diferencia nuevamente, si es que lo comparamos con el recuadro 15 de las empresas 14A, es que acá no vamos a encontrar la columna del DEDAN, ¿cierto? Pero vamos a tener el RAI. Otra gran diferencia es que el remanente del ejercicio anterior es a valor histórico, ¿es cierto? Tampoco se genera corrección monetaria a los remanentes del año anterior, ¿ya? Pero tenemos también que informar si es que tuviésemos algún saldo en el RAP o diferencia inicial del ex artículo 14 ter, el ISFUT, otra renta exenta y los ingresos no renta, además de la columna del STUT. Acá estos títulos que vemos hacia abajo son exactamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos el remanente positivo inicial de el saldo final del año anterior, ¿cierto? Tenemos aumento o disminuciones por organizaciones, el reverso del RAI positivo, aumento del ejercicio, donde está el RAI del ejercicio, ¿cierto? Después tenemos, por ejemplo, la información de los retiros y a la columna que se incorpora. Y en el caso del SAC, lo mismo que vimos anteriormente. Tenemos lo acumulado a contar desde el 1 de enero del 2017 y lo acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016. Sabemos que el impuesto de primera categoría pagado por la empresa 14 de 3 dan derecho a devolución y no están sujetos a restitución, ¿cierto? No están sujetos a restitución las 14 de 3. Por lo tanto, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa lo vamos a incorporar en el código 1513. No sujeto a restitución con derecho a devolución. ¿Ya? Ese es un código importante a tener en consideración.
Posteriormente tenemos el régimen de transparencia tributaria, ¿cierto? También van a determinar la base imponible en base percibida, o sea, ingresos menos gastos efectivamente pagados durante el ejercicio. Y lo vamos a llevar en este caso al recuadro 22, ¿cierto? En el recuadro 22 vamos a encontrar en este caso la base imponible, también donde vamos a encontrar un listado de ingresos, menos los ingresos efectivamente pagados del ejercicio. En los ingresos tenemos ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual, lo mismo que comentábamos anteriormente con el 14 de 3, ¿cierto? Podría darse el mismo escenario de tener facturas emitidas en diciembre del 2024, que los clientes no hayan pagado en enero o febrero del 2025, y eso afecta a la determinación de esta renta del año tributario 2026. ¿Cierto? Tenemos intereses, reajustes percibidos por préstamos, mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversión en bienes no despreciables, ¿cierto? Dividendos, retiros percibidos, incremento por eso, dividendos, retiros percibidos en ejercicios por empresas relacionadas. Y en los egresos, bueno, lo mismo que vimos anteriormente, existencia, suma y servicio del negocio pagada, devengadas en ejercicio anterior y pagada en el actual, remuneración, honorario, adquisiciones de bienes del activo fijo, ¿cierto? Acá es lo que comentábamos anteriormente, de que si existe la adquisición de un bien de un activo fijo, para efectos de estos regímenes lo vamos a llevar directamente al gasto tributario, ¿cierto? Nos van a afectar directamente a la determinación de la renta líquida imponible. Renta líquida imponible o base imponible, que en este caso se va a asignar a los propietarios que son contribuyentes de impuestos finales o pérdida tributaria del ejercicio, ¿cierto? El código 1630 eh, no estamos hablando de J, pero sí sabemos que se va a traspasar ese valor directamente a la DJ 1947 para poder atribuir a los socios o propietarios de la empresa, ¿cierto? Para poder gravar esta utilidad tributaria con impuestos finales. En el régimen de transparencia tributaria también vamos a determinar el capital propio simplificado, que lo vamos a llevar al recuadro 23 del formulario 22, ¿cierto? Y que en este caso vamos a ver que seguimos con esta misma lógica de búsqueda de un capital propio que refleje variaciones positivas y negativas al patrimonio. Nuevamente partimos con el capital propio tributario simplificado positivo o negativo, o sea que en el código 1580 y 1582 debe ser coincidente con el 1581 y con 1583 del año tributario anterior, o el capital aportado a empresas que inician actividad en el año comercial que corresponde a esta declaración, que en este caso sería empresas que inician actividades a partir del 1 de enero del 2025. Aumento y disminuciones efectivas de capital, base imponible o pérdida tributaria del ejercicio del 31 de diciembre, pérdida tributaria de ejercicios anteriores, remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio. Ahí me quiero detener un segundo en el caso de las empresas 14 de 8 con los retiros efectuados por los propietarios. Eh, Generalmente, y bueno, en empresas 14 de 8 está pensado este régimen tributario para microempresas, ¿cierto? Microempresas, generalmente emprendimientos pequeños, que tienen poco flujo, poco nivel de venta, eh, y que generan finalmente una determinación de una base imponible que no debiese ser muy elevada, ¿cierto? Y generalmente en estas microempresas, todo lo que se va generando como flujo positivo, como una utilidad tributaria, como una utilidad, los propietarios lo utilizan para su día a día, ¿cierto? Para vivir, es su sueldo. La renta generada con la empresa generalmente es su sueldo. Por lo tanto, van utilizando esa utilidad generada por la empresa para sus gastos personales, ¿cierto? Podríamos decirle, podría ser considerado casi como un sueldo. No quiero mezclar conceptos, pero sabemos que es lo que ellos disponen para poder gastar durante el mes, la utilidad generada por la empresa. Pasa que en la declaración jurada 1947, como se atribuye directamente al resultado tributario, se tiende a confundir que al estar atribuido y ya estar declarado y pagado el impuesto, también se informa como ya retirado, como que ya salió de la empresa. Pero es importante que en la DJ 1947 se declare como retiro, porque si no se declara como retiro y tampoco se incluye, por ejemplo, en el capital propio simplificado, lo que nosotros informamos Servicio de Impuestos Internos, si es que no declaramos los retiros, es que ese patrimonio sigue estando dentro de la empresa. Una renta con tributación cumplida porque ya paga su impuesto final, ¿cierto? A través de la atribución que se genera a los propietarios, pero se genera
un saldo con una renta con tributación cumplida. ¿Y por qué lo menciono? Porque si hubiese un cambio de régimen, si la empresa empieza a crecer y, bueno, determina que su asesor tributario le dice al empresario, sabes que te conviene pasar a un régimen 14D3, va a pasar el régimen 14D3, pero si no se declararon esos retiros, se va a informar esa renta con tributación cumplida en la columna del RAP o de, por diferencia, ¿cierto? Y se van a tener que imputar en primer orden. Entonces se pasa a un 14D3 pensando en esa mente del asesor tributario, sería para poder utilizar como crédito el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, ¿cierto? Para poder pagar un valor menor de impuesto. El problema es que no va a poder utilizar ese crédito hasta que se declare retirado esa renta con tributación cumplida que no se declaró en el momento en el que era 14 de 8. Entonces ahí está, hay un punto bien importante que hay que analizar siempre y que debemos nosotros ser capaces de interpretar y declarar esos retiros como corresponde, ¿cierto? Porque, insisto, generalmente en esta microempresa las utilidades que van generando la misma, el propietario, los socios los van utilizando para sus gastos personales, ¿cierto? Por lo tanto, eh, en el ejercicio también es un retiro que se debe informar. Hasta ahí entonces vamos a dejar la presentación teórica. Ahora vamos a ver un ejercicio en nuestro software. Vamos a ver un ejercicio de un 14D número 3 para que podamos ver cómo vamos a ir completando la información o cómo se va a completar desde el software con los movimientos contabilizados, ¿cierto? La información tanto para la base imponible, capital propio, determinación del RAI, registro de renta empresarial, y cómo toda esa información que nosotros vamos a ir registrando en estos registros tributarios se van a traspasar automáticamente hacia el formulario 22. Por lo tanto, vamos a entregar una propuesta para que ustedes puedan posteriormente enviarla a Servicio de Impuestos Internos. Ya, me dan 30 segundos y ya les empiezo a compartir la pantalla de nuestro software. Entonces, ya estamos visualizando nuestro software contable tributario, ¿cierto? Como les comentaba, vamos a utilizar un ejemplo, una empresa que tributa en el régimen 14D número 3. Puntos importantes a considerar. Opción tablas generales, ¿cierto? Menú contribuyentes. Vamos a dirigirnos a la opción parámetros adicionales y acá vamos a ver el régimen de tributación de la empresa. Régimen ProPyme, régimen general 14 de número 3. ¿Ya? Dentro de esta empresa también van a estar creados los propietarios, ¿cierto? Tenemos en este caso, bueno, cuatro propietarios. Ya a esos propietarios vamos a poder asignar los retiros efectuados durante el ejercicio. En el mantenedor de retiro y viviendo remesas, que acá vamos a seleccionar el AT 2026 y vamos a poder incorporar los retiros efectuados por cada uno de los propietarios durante el ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a seleccionar el socio uno y vemos que tiene agregado un retiro con fecha de 17 de julio por 2.500.000. ¿Ya? Aquí nosotros ingresamos la glosa, la fecha y el valor y lo vamos a almacenar con el botón del disquete, ¿cierto? Importante porque nos va a afectar a la determinación de la base imponible, por ejemplo, si es que se acoge la empresa al incentivo del ahorro. Posteriormente, en la opción de comprobantes contables, vamos a ir a la visualización porque vamos a ver que en este caso vamos a tener registros contables para esta empresa en periodo 2025, ¿cierto? Vamos acá. Y aquí vemos que, bueno, tenemos la siguiente apertura, centralización de compra y venta en el mes de enero, registro de boletas de honorario, y acá, por ejemplo, tenemos el pago de una boleta de honorario del mes de enero. ¿Cómo funciona el sistema? Porque acá detectamos, ¿cierto?, que hay un egreso que va a ser un egreso que va a afectar a la determinación de la base imponible. Entonces, si nosotros pinchamos acá la opción editar, vamos a ver que este comprobante contable, al momento de ser ingresado y al momento de ser guardado, ¿cierto? Acá tenemos pago de boleta honorario de enero por 2.376.900 con la cuenta caja, ¿cierto? Al momento de guardar este comprobante contable, el software genera una pregunta. Y lo que principalmente nos dice es que si es que este movimiento afecta o no afecta la determinación de la base imponible. Entonces, al momento de pinchar la opción registrar, acá nosotros indicamos que una boleta honorario, ¿cierto? La glosa que era pago honorario del mes de enero, el monto percibido o pagado, ¿cierto? Que en este caso estamos pagando estos 2.376.900.
y el valor tributable, ¿cierto? Que el valor tributable es el mismo, completo, el valor total de lo que pagamos en este comprobante contable va a afectar a la determinación de la base imponible y va a ser clasificado en este caso como honorarios pagados, ¿ya? Entonces eso el sistema al momento de generar el almacenaje, el guardado del asiento contable afecta la determinación del libro diario, ¿cierto? Mayor, estado de resultado, si es que correspondiese, ¿cierto? Si es que hubiese alguna cuenta de resultado, pero además dejamos almacenado el movimiento para efectos de determinación de base imponible. Lo mismo con el registro del pago de las compras, de las ventas o cualquier flujo de ingresos y egresos, ¿cierto? Y eso el software lo va a controlar en la opción del módulo tributario, perdón, 14 Teri ProPyme, régimen ProPyme, registro de ingresos y egresos. ¿Cierto? Acá van a estar todo el listado de movimientos de ingresos y egresos registrados dentro del software, a los cuales nosotros le asignamos un ítem de la RLI. De hecho, acá nos aparece cuál es el ítem de la RLI con el que se clasificó, con un numerito. Si nosotros le damos la opción editar, vamos a ver el detalle completo de ese registro tributario, que en este caso era un egreso, ¿cierto? Acá me dice que se clasificó como existencia, suma y servicio del negocio pagados. El monto pagado total en este caso era 764.354, pero el monto tributable 514.190. El valor neto, ¿cierto? Porque para empresas que facturan afectadas a IVA, el valor tributable, lo que va a afectar la terminación de la base imponible, en este caso en este egreso, es el monto neto de la factura. Por eso no es llegar y hacer una base imponible tomando como base la cuenta caja, ¿cierto? Porque en la cuenta caja nosotros registramos el total del egreso, para efecto tributario vamos a determinar solamente el valor neto. Este registro de renta, perdón, este registro de ingreso y egreso va a traspasar a su vez los datos hacia la determinación de la base imponible, ¿cierto? Vamos al régimen 14 de 3. Dentro de esta renta líquida imponible vamos a encontrar un botón de traspaso de información que nos va a traer los datos de los ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y pagado en el actual. Acá tenemos otros ingresos percibidos, ¿cierto? Y todo esto viene de los movimientos que fueron contabilizados como ingresos y que fueron clasificados con alguno de estos ítems de la ley. Si nosotros analizamos este recuadro, bueno, más abajo vamos a ver que están los egresos, ¿cierto? Contabilizados y clasificados con algún ítem de la ley, pero esta base imponible es prácticamente una fotocopia del recuadro 17 del formulario 22, ¿cierto? Acá vamos a ver que encontramos la base imponible, el impuesto de primera categoría a pagar por la empresa. Posteriormente, en el módulo tributario, vamos a ver que tenemos la opción de generar cálculo del capital propio, ¿cierto? En este caso, el capital propio tributario simplificado de las empresas 14 de número 3. Nuevamente tenemos el botón de traspaso de información, porque el software me va a arrojar o me va a traspasar de forma automática la base imponible o la pérdida tributaria del ejercicio. Las partidas del inciso primero no afectan con tasa del 40. Y va a traer también, ¿cierto? En este caso, ahí pinché la opción traspaso para que me arroje la remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio, que fue el que vimos anteriormente en el mantenedor de retiros. ¿Ya? Posteriormente, vamos a ir a la determinación del RAI. Nuevamente vamos a encontrar el botón de traspaso de información y el software nos va a arrastrar entonces la información de el capital propio tributario positivo, que fue lo que calculamos anteriormente, los retiros efectuados por los propietarios y nos va a agregar el saldo, perdón, el capital aportado. Insisto, si nosotros al revisar o al mirar tanto el capital propio, el RAI, bueno, anteriormente vimos la renta líquida imponible, el software sigue la lógica de que los formularios que muestran son prácticamente con las mismas líneas que tienen el recuadro 17 para la renta líquida, el recuadro 18 para el RAI y el recuadro 19 para el capital propio. Y vamos a seguir avanzando porque vamos a ver que la información también se va a traspasar hacia los registros de renta empresarial, ¿cierto? Nuevamente vamos a encontrar en el registro de renta empresarial el botón de traspaso de información, donde el software nos va a arrastrar la información de forma automática de el RAI del ejercicio y en la columna de los créditos, ¿cierto? Nos va a mostrar el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible del ejercicio. Vamos a agregar en este caso los remanentes del ejercicio anterior, ¿cierto? El software va a calcular el reverso del RAI positivo, va a incorporar el RAI del ejercicio y va a generar la imputación de los retiros a las columnas que correspondan con su respectivo crédito. Vamos a ir acá a la crédito nuevamente para que veamos que en la imputación de los retiros va a aparecer el crédito relacionado
a ese retiro que estamos informando en el registro de renta empresarial. Por lo tanto, al ya tener generado el cálculo de la renta líquida, el capital propio, el RAI y los registros de renta empresarial, bueno, acá tenemos el traspaso de la DJ 1948, ¿cierto? No vamos a entrar en ese ítem, pero nos vamos a ir ahora al módulo tributario, formulario 22, AT 2026, ¿cierto? Y acá vamos a encontrar el botón nuevamente de traspaso de información, que en este caso es la carpetita, las dos carpetitas que aparecen en la parte superior, ¿ya? Vamos a seleccionar, ¿cierto? La primera carpeta que dice traspasar. Vamos a darle la opción obtener datos y esto nos va a generar traspaso hacia el formulario 22 del software desde el recuadro 17 al recuadro 21. Vamos a esperar que termine de cargar el formulario. Seleccionamos el recuadro 17 y el software nos traspasa, ¿cierto?, la información de la base imponible que calculamos a través de la información que fuimos contabilizando durante el ejercicio, ¿cierto? Y posteriormente, bueno, va a estar el traspaso del recuadro 18 con la determinación del RAI, el recuadro 19, ¿cierto?, con la determinación del capital propio simplificado que vimos anteriormente y en los recuadros 2021 el traspaso de los registros de renta empresarial, con los remanentes del ejercicio anterior. Y acá, segundo, porque vamos a ver que dice generar el cálculo del reverso del RAI positivo, el RAI del ejercicio, el retiro efectuado por el propietario y el remanente del ejercicio anterior. Y en el recuadro 21 vamos a encontrar, ¿cierto?, el no sujeto a restitución con derecho a evolución, el que venía de arrastre que incorporamos en el registro de renta empresarial, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa y el impuesto o el crédito asignado a los retiros efectuados por los propietarios que vienen desde el registro de renta empresarial. ¿Ya? Vamos a ir también al anverso, porque en el anverso vamos a ver que vamos a incorporar también la base imponible y el impuesto de primera categoría pagado o determinado para la empresa, ¿cierto? En el código 20. Lo que vamos a poder incorporar de forma eh, complementaria sería en este caso los PPM pagados por la empresa, ¿ya? Que eso lo vamos a poder agregar acá ya sea en el código 1904 para que se cargue en el código 36 y posteriormente aparezca en este caso la determinación de el impuesto deudado, bueno, y el reajuste del artículo 72, que eso lo vamos a actualizar en el momento en el que nos entreguen ese dato, que eso generalmente el 8 o el 9 de abril. ¿Ya? Entonces, una vez generado el formulario 22, desde el software, con la propuesta que nosotros le entregamos, si es que no hay datos por complementar, vamos a ir a la parte superior y acá tenemos el botón de generar TXT. Entonces ahí ustedes van a poder generar el archivo que les va a permitir subir, ¿cierto? Este formulario 22 desde el software a Servicio de Impuestos Internos. Cuando ustedes ingresan a Servicio de Impuestos Internos y van a la declaración del formulario 22, en la parte inferior, justo al lado donde dice declarar, hay una opción que dice declarar por otros medios. Y ahí ustedes van a poder cargar este archivo que nosotros les entregamos desde nuestro mismo formulario 22, que lo van a poder descargar a través del módulo tributario, archivos, estado de generación de TXT. Aquí vamos a encontrar el formulario 22, ¿cierto? Lo vamos a seleccionar y lo vamos a descargar. Se genera la descarga de un archivo comprimido en formato zip. Dentro de ese zip viene un TXT que es el que ustedes van a subir a servicio de impuestos e impuestos. Perdón, a servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces, eso es el flujo completo que vamos a generar con nuestro software para poder generar, en este caso, la propuesta del formulario 22 y posterior carga a servicio de impuestos internos.